poquito, problemas resueltos. Habíamos hecho el primer ejemplo, que era una etapa. Nos quedaba por ver dos etapas y también una que incluye un estudio paramétrico. Ujú. Para que veamos todo lo que pues, se puede hacer con el programa IHT4 y que incluso en el examen, en este examen parcial, que si nos toca hacer un permeador en serie o dos permeadores en serie, que son 10 ecuaciones, pues saber que podríamos usar este programa, incluso podríamos usar estos textos y adaptarlos. Entonces vean ustedes que aquí habíamos quedado en la clase pasada con estos resultados donde habíamos visto que se habían enriquecido las corrientes, sobre todo la corriente de metano, habíamos llegado al 97% y ahora la pregunta que tenía el ejercicio era la parte B, hacerlo en dos etapas, ujú, con el detalle que en lugar de sacar un 32% por la corriente de permeado, vamos a poner aquí un puntero láser, en vez de agarrar un 32% por aquí, que era la situación inicial, entonces sacamos un 16% de lo que entró por aquí y eso rápidamente nos lleva a definir las otras corrientes. Entonces, y también aquí sale un 16, entonces les hago una pregunta, a ver si sacamos el balance de masa. ¿Cuánto sería esta corriente que estoy señalando con el puntero? Si aquí entran 100, por ejemplo, si aquí entran 100, aquí salen 16, aquí ¿cuánto saldría? Si me colaboran. No es una pregunta compleja. Entran 100, salen 16 por aquí. ¿Y cuánto sale por el primer refinado? 84, profe. 84, correcto. Y si sacamos 16 por aquí, pues van a salir 84, 68 me parece, que era 32. Ajá, entonces aquí en la corriente de lo que sale de la segunda unidad, pues sale lo mismo que salía en el primer caso, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la relación de corte del primer permeador? Que es permeado entre alimentación. Si aquí es 16. Entran 100 y aquí salen 16. 0,16. 0,16, correcto. ¿Y cuánto es la relación de corte en esta segunda? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Para no pensar que aquí también es 0,16. Alguien que nos colabore con... 0,19. ¿Mm? 0,19. 0,19. ¿Y cómo llegaste a ese valor? De la entrada ahí serían los 84 que salen del otro. Entonces le dices 16 entre 84. Correcto, muchas gracias. Así es el cálculo. Entonces, para ver que aquí no es 0,16. Y aquí es 0,16 en la primera, pero aquí no lo es porque ya la entrada a la segunda unidad cambió. Entonces, esos son detallitos que a mí me interesa pues destacar. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora tenemos, si antes teníamos 5 variables, ahora tenemos 10 variables. ¿Por qué? Porque no conocemos los flujos de salida permeado y retenido de la primera unidad. No conocemos, de hecho, las composiciones es lo que no conocemos. Los flujos ya los definimos rápidamente. Las composiciones de la primera unidad a la salida no las conocemos. Las composiciones a la salida de la segunda unidad no las conocemos. Y ahí tenemos 8 variables. Y además vamos a decir que las áreas de cada uno de estos permeadores son incógnitas. Entonces ya tenemos 10 variables. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a plantear las ecuaciones de la primera unidad y las ecuaciones de la segunda unidad. Y entonces, pues vamos a ver que resolver dos permeadores va a ser, por decirlo así, tan sencillo como resolver un permeador, pues nada más se duplican las ecuaciones. Aquí vemos que tenemos los datos, estos son los datos que nos da el ejercicio. Aquí vean que usamos muchos de los datos son similares.
Lo que cambia es la relación de corte de la primera unidad. Y aquí tenemos, pues, vean ustedes los datos de la segunda unidad. Y entonces vean ustedes, aquí tenemos las ecuaciones. Vean ustedes que son, dice ecuaciones de trabajo del permeador uno. Esos son similares a las que planteamos en el ejemplo pasado, con el detalle que ahora decimos AF1, FP1, AR1, etcétera, todo tiene un subíndice uno. Y entonces luego agarramos estas ecuaciones y hacemos lo mismo, pero para el permeador 2. Entonces vean ustedes que hay un área uno, hay un área 2. Vemos que aplican las relaciones de sumatoria para permeado y retenido. Aplica balance de masa. Acuérdense, esta primera ecuación que es equivalente a esta, pues es el balance de masa. Y estas relaciones, pues yo las llamo relaciones de flux. ¿Por qué? Porque se basan en el Na, que al ser multiplicado por el área se convierte en un flujo másico, un flujo molar, y que el flujo molar es equivalente al flujo de permeado, o sea, lo que entra, el flujo de permeado por la composición de componente A en permeado. Entonces eso nos da, vean ustedes, un conjunto de ecuaciones. ¿Y cómo resolvemos esto? Que tenemos 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Bueno, las metemos en IHT4, las metemos aquí y entonces, por decirlo así, esto es como una adaptación del texto anterior, porque al inicio se parece mucho. Nada más que para hacer los balances de masa, pues agregamos ecuaciones adicionales y a partir de aquí empiezan las ecuaciones. Vean ustedes las 10 ecuaciones de balance de masa. Y están escritas prácticamente tal como aparecen en la diapositiva anterior. Aquí estos restricciones que aparecen al final de las áreas mayores que cero y el YR2 mayor que cero es porque nos tiró unas soluciones negativas. Entonces, para forzar al programa a que nos dé la solución correcta, pues entonces agregamos estas restricciones. Aquí el único detalle, vean ustedes, es este, asegurarnos de que todas las unidades son consistentes. Eso es importante. Y entonces, de hecho, pues por aquí tenemos el texto. Vean ustedes, por aquí lo tenemos. Vamos a ver un momentito. Vean ustedes textos para correr IHT4. Entonces, vean ustedes aquí, dice dos permeadores en serie. Agarramos, ustedes pueden hacer eso también. Lo copiamos aquí. Nos vamos a IHT4, lo copiamos aquí, le ponemos resolver. Ven ustedes que nos aparece un montón de variables, le ponemos OK y aquí tenemos el resultado que como habíamos dicho, esto yo lo puse con una base de 100 al inicio y entonces nos da unas áreas muy grandes. El problema es 1 kmol/hora. Entonces aquí, pues si queremos resolver el problema original, pues lo que tenemos que poner aquí es 1 entre 3600 porque esto está planteado en kilomoles por segundo. Lo volvemos a correr y ya nos da pues las áreas pues para el problema original. ¿Y cuál sería el análisis aquí? Vamos a ver, fíjense ustedes que la corriente YBR2, fijémonos la corriente YBR2, que sería el metano, a la salida del permeador 2 dice ahora 98,5% y antes era 97%. Entonces, vamos a poner aquí la lupa para que se vea un poquito mejor. Ven ustedes por aquí, dice YBR2 98,5%, entonces se enriqueció todavía más el metano. Em,
O sea, la misma corriente que teníamos antes, pero ahora se enriqueció más y la corriente, veamos las corrientes AP1, 62,3 en la primera corriente y luego 37,6 en la segunda corriente. Vamos a ver un momentito. AP2, 25,19 es el dióxido de carbono en la segunda corriente. Entonces, digamos que en general sacamos más dióxido de carbono con dos permeadores en serie, sacando la mitad de la corriente en cada uno, que si hubiéramos usado un solo permeador en serie. Ujú. Y si vemos las áreas, estas áreas, 174,6 y 91,64, y las sumamos, pues nos da un área menor que el área que obtuvimos en el ejemplo pasado, en el ejemplo de un solo permeador. Entonces, ese es un resultado interesante y que precisamente estas tareas están hechas para que veamos ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta?